la oficina de mis sueños. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Hoy comenzamos un nuevo capítulo en casa, uno de esos proyectos que llevaba tiempo imaginando y que por fin empieza a tomar forma. Pero como siempre en casa, antes de empezar con la parte bonita, pues hay rutinas que no esperan. Así que comienzo el día despacio, desayunando algo tranquilo, recogiendo un poco y bueno, pues también voy a quitar las sábanas, poner una lavadora, en fin, que comenzamos el día. What is right in front, or is there something else that you need? 'Cause you might just leave me on. Please don't take me. It will be one. Y mientras preparo el desayuno, pues os voy a contar un poco la idea. Quiero transformar la oficina en un espacio más clásico, más acogedor y con ese aire Ralph Lauren que tanto me inspira, porque es elegante, profundo, un poquito masculino, pero sin perder la calidez de hogar. La idea es pintar la habitación en un azul precioso. He elegido el Nocturne Blue de Behr. Un tono intenso y sofisticado que creo que va a cambiar por completo la sensación del espacio. Y como digo yo, transformar una casa no siempre empieza con brochas y pintura. A veces empieza con una taza de café, una cama deshecha y esa sensación de que poco a poco vamos cuidando cada rincón. Así que hoy toca trabajar, mancharnos las manos y ver cómo una habitación empieza a convertirse en algo mucho más especial. I'll go if you go, and stay if you want. Your hand leaves my hand like it's nothing at all. A heart, give or take, you know you can have it, but you're not holding space. Not for me, not even a drawer. Please don't take me too far.
mientras preparo la casa para empezar con la pintura, pues voy adelantando una de esas tareas que nunca faltan en una rutina de cualquier hogar: cambiar las sábanas y poner una lavadora. A mí me encanta empezar proyectos así con sensación de orden y limpieza, como si de alguna manera todo acompañara al cambio. Además, no hay nada como entrar por la noche en una habitación con las sábanas recién lavadas, que son, pues eso, esas pequeñas cosas que hacen hogar y que, aunque parezcan simples, cambian completamente cómo se siente la casa. Imaginaros, después de un día pintando y agotador, pues eso, ducharte y acostarte en esas sábanas recién cambiadas. Así que pongo la lavadora y mientras la lavadora hace su trabajo, pues yo voy mentalizándome porque hoy nos espera una buena sesión de pintura. Pero eso sí, antes me voy a asear y me voy a cambiar y me voy a poner mi ropa de trabajo. Y bueno, corazones, antes de ponerme al lío con todo lo que tengo que hacer hoy, os quiero, ya sabéis que yo soy muy transparente en algunas cosas y en este caso que os voy a decir no me importa, y es porque, bueno, pues he recibido muchísimos mensajes, comentarios, ¿qué es esto que llevo aquí en el brazo? ¿Qué para qué es? Pues bueno, os diré que esto es un dispositivo que es un sensor de glucosa continuo. A ver, rápido, para hacerlo así, en el chequeo anual que yo me suelo hacer todos los años, anual, ya lo dice el nombre, pues nada, me salió un poquito elevado la glucosa, el azúcar. Entonces, nada, me dijeron que controlase la alimentación, que yo eso ya lo hago, que hiciese más deporte. Yo hago 3 días a la semana, ahora estoy haciendo 5. Y que en 3 meses me repetirían los análisis. Entonces en abril me volvieron a repetir los análisis y me volvió a salir el pico de glucosa. Pero bueno, pues esto es para controlar a ver a qué se debe, porque seguramente es genético, porque mis 2 abuelas eran diabéticas, tengo tíos que son diabéticos, en fin, que esto es una manera, la verdad que es súper útil, porque yo anoto la comida, hago una foto, esto lleva una aplicación en el móvil que en tiempo real te está dando el nivel de azúcar que tienes en sangre, porque esto lleva una agujita y cada 10 días me lo tengo que cambiar. Entonces yo de momento no estoy recibiendo medicación, ni en pastillas, ni insulina, ni nada, por eso, porque yo me lo quiero controlar con la alimentación y con el ejercicio. Entonces ahora el día 4 tengo que ir otra vez a ver qué me dicen, si continúo con esto o qué. Sí que es verdad que esto es súper útil, porque dependiendo de lo que comas, pues esto te avisa. Lo mismo que, por ejemplo, he tenido 2 noches que a las 4 de la mañana o así me ha pitado que tenía la glucosa muy bajita. Entonces, pero muy bajita. Entonces, claro, eso es debido a que como yo ceno temprano, pues son muchas horas sin comer. Entonces de madrugada pues me baja el azúcar, con lo cual ahora, pues aunque cene a lo mejor a las 7 de la tarde, pues antes de irme a la cama sobre las 10:30 o así, lo que hago es tomarme una infusión con un poquito de miel o un zumo, en fin, algo que contenga un poquito de azúcar para que durante la noche pues aguante.
entonces, pues nada, deciros eso, que yo estoy bien, que para mí fue una sorpresa también, porque yo no me noto nada, yo... Ya sabéis que tengo la misma energía, el mismo todo, lo único que, ya os digo, súper bien, porque fijaros una cosa, el otro día yo no suelo tomar bebidas como Coca-Cola, o sea, sodas, pero mi marido se abrió una Coca-Cola y que habían sobrado de la fiesta de mi hija, porque yo normalmente no suelo comprar, pero para la fiesta compramos pues eso, todo tipo de bebidas de estas carbonatadas. Y entonces se abrió una Coca-Cola y yo le di un sorbito. Pues imaginaros la cantidad de azúcar que lleva eso. Un sorbito se me puso el azúcar en 200. O sea, pero rapidísimo. Entonces, claro, yo digo, wow, pues esto no es ninguna broma. Esto no es ninguna broma. Así que nada, el dispositivo es este, es el Dexcom G7. Y nada, la próxima vez cuando me lo vaya a cambiar, pues igual os lo grabo para que veáis. Es quitarme este, lo pones así, plan, le das a un botoncito que lleva, se inserta y ya está. Y dura 10 días, te duchas, de todo y no pasa nada. Y bueno, pues os voy a decir, aquí esta es la aplicación, no sé si a lo mejor se verá en pantalla. Ahora mismo tengo 109 y la verdad es que, pues eso, al principio es un poco incómodo, pero ahora ya no me lo noto porque como además está ahí atrás y claro, no me lo puedo poner más arriba para que me tape, entonces es inevitable que la gente te pregunte. Entonces, bueno, pues es eso, que esto lo que hace es que te mide los niveles de glucosa en tiempo real y bueno, pues veremos el día 4 si necesito algo más. De todos modos ya os lo diré. A mí desde luego me ayuda muchísimo, sobre todo para ver cómo reacciona mi cuerpo cuando ingiero ciertos alimentos. Yo le hago una foto porque en la aplicación haces la foto a la comida, lo que vas a comer, y luego pues eso, pues en pocos minutos enseguida el azúcar empieza a subir, claro. Así que, bueno, creo que hay que escuchar a nuestro cuerpo y que cuidarlo también forma parte de nuestro día a día, de nuestra forma de hacer hogar, ya sabéis, corazones. Así que no me enrollo más, me voy a cambiar, que me voy a poner a hacer algo que tenía muchísimas ganas de hacer y de enseñaros. Y antes de empezar a pintar, pues toca desmontarlo todo, quitar cuadros, mover decoración, tapar los sillones, cubrir la mesa y proteger bien el piano para que no se estropee con la pintura. Y mientras hago todo esto, pues pensaba en algo. Ya sabéis que mis reflexiones yo las hago en voz alta para todos vosotros. Así que, pues eso, muchas veces vemos una idea en Pinterest o en una revista o en una casa que nos inspira muchísimo, pero enseguida pensamos, ¿y si queda mal? ¿Y si es demasiado oscuro? ¿Y si me canso? Pues sinceramente yo también me he sentido así, porque yo le he dado a esto 1000 vueltas. Pero realmente sí hay algo
que realmente conecta contigo y sientes que refleja tu estilo, creo que merece la pena intentarlo. A mí personalmente me gustan las casas con personalidad, las que cuentan algo de quien vive dentro. Casas imperfectas quizá, pero con alma, con mezclas, con rincones especiales y decisiones que no siempre siguen la moda del momento. Y aunque entiendo que hay personas que prefieren espacios más neutros o casas de catálogo donde todo combina perfectamente, pues yo creo que un hogar bonito también tiene que emocionar y hacerte sentir identificado. Así que, si tenéis un proyecto en mente, de verdad, aunque os dé miedo empezar, hacedlo. Porque muchas veces las casas más bonitas no son las más caras ni las más perfectas, sino las que se crean poco a poco, con ilusión y sobre todo con personalidad. Mirad si este color tiene personalidad. Así que nada, vamos a ello. Así que como veis, pues eso, ha llegado el momento de empezar con el color y tengo que deciros que llevaba muchísimo tiempo imaginando esta oficina en este tono. Como os he dicho antes, he elegido el color Nocturne Blue de Behr. Es un azul profundo, elegante y con muchísima personalidad. Dependiendo de la luz se ve más azul, más grisáceo o incluso con ese toque casi negro tan sofisticado que tienen las bibliotecas clásicas o las casas estilo Ralph Lauren, que es lo que a mí más me gusta. Para las paredes he escogido el acabado eggshell porque me gusta que tenga un poquito de profundidad y suavidad sin verse completamente mate. Y las molduras, rodapiés y detalles de los que voy a hacer el acabado más en satinado, que al reflejar un poquito más la luz, pues ayuda a resaltarlas y además es mucho más resistente para el día a día. Y por cierto, sé que muchas veces da miedo usar colores oscuros porque pensamos que van a empequeñecer la habitación, pero en realidad cuando un espacio tiene buena luz, como es el caso de esta oficina que tiene 3 ventanas y orientación al este y al norte, pues eso, cuando tiene buena luz y se combina con molduras, textiles cálidos y muebles con carácter, el resultado puede verse muchísimo más acogedor y elegante. Bueno, corazones, pues mirad, como ya habéis visto, pues estoy pintando lo que es la oficina, habitación de música, biblioteca, como lo queráis llamar. Mirad qué color tan bonito. Y de verdad que, pues eso, todo lo que decían sobre los colores oscuros es verdad. Al estar oscuro incluso hay más luz en esta habitación. Así que nada, ahora lo que me queda es esperar a que se seque porque esta es la segunda pasada que le doy, a ver cómo queda. Y lo que voy a hacer después es lo que son las molduras, la chimenea y la moldura que hay a esta altura que se llama Royal Chair,
pues bueno, esa moldura va también en el mismo color, pero va en un acabado satinado. Es otra pintura especial para molduras y pues eso, para que le dé ese toque más sofisticado, ¿no? Para que se note que es la madera. Y estoy in love, estoy encantada porque mirad, es que estoy in love porque mirad qué maravilla, y no está terminado todavía, todavía me falta. De momento, lo que son las vitrinas no las voy a pintar, las voy a dejar en el tono madera para ver cómo se ve. A tiempo de pintarlas siempre estoy. Así que nada, me voy a tomar un cafetito, voy a parar para que se seque un poquito y voy a ponerme a darle a la moldura y al techo. Ahí tengo que darle una pincelada porque se me ha escapado el rodillo. Así que nada, deseando estoy ya de enseñaros el resultado, porque una vez ya esté todo seco tengo que poner los cortineros de nuevo a la altura ya más arriba, y las cortinas, que las cortinas son divinas. Así que pues nada, corazones, voy a tomar un cafetito y continúo. Y aparte de las molduras y el rodapié, pues también he decidido pintar la chimenea. Ya sabéis que esta chimenea la encontré hace tiempo en un marketplace en Facebook, y aunque tenía muchísimo potencial, pues necesitaba integrarse un poco más con el estilo de la habitación. Así que creo que al pintarla del mismo tono, todo se ve mucho más elegante, más envolvente y con ese efecto sofisticado que buscaba para la oficina. Y bueno, como podéis ver, pues la moqueta verde por fin ha desaparecido. Sé que muchos me lo habéis dicho desde hace tiempo y sinceramente, pues solo con quitarla ya aparece otra habitación completamente distinta. De momento el suelo tendrá que esperar un poquito más porque después de las vacaciones pues queremos recuperarnos económicamente antes de meternos en otro proyecto grande, pero al final creo que también es importante enseñar la realidad de la reforma en casa. No hace falta hacerlo todo de golpe. Muchas veces los cambios más bonitos se hacen poco a poco y según se puede, disfrutando del proceso y viendo cómo cada pequeña mejora va transformando el espacio. Así que por ahora vamos avanzando paso a paso, y aún así siento que esta habitación ya está empezando a tener muchísima más personalidad. También, como veis, he pintado lo que son las rejillas de la calefacción y aire acondicionado porque tiene que estar todo pues en coherencia. Y ahora lo que voy a hacer ya es abrir los agujeros para colgar los cortineros. Los cortineros los voy a colocar un poco más altos de lo que estaban. Es uno de esos pequeños trucos decorativos que cambian muchísimo una habitación y hacen que todo se vea, pues como siempre os digo, más elegante y visualmente más amplio. Cuando colocamos las cortinas más cerca del techo, las paredes parecen más altas y las ventanas ganan muchísima presencia. Y además, con este estilo más clásico y sofisticado que quiero para la oficina, pues las cortinas largas y bien colocadas ayudan muchísimo a crear esa sensación envolvente y acogedora que tanto me gusta en las casas con este aire tradicional como es la mía. Y ahora sí, pues ya voy a colocar los cuadros para empezar a ver realmente el efecto de todo el conjunto, porque hasta este momento siempre hay una pequeña duda de si lo que tienes en la cabeza va a funcionar igual en la realidad, pero en cuanto empiezas a vestir las paredes, la habitación empieza a cobrar vida, y de verdad que tengo que deciros que este azul con los cuadros y las molduras está creando justo esa atmósfera cálida, elegante y con carácter que yo imaginaba.
Y eso sí, antes de terminar de vestir la habitación, pues voy a aprovechar para limpiar bien los cristales, porque después de pintar pues siempre queda polvo por todas partes y me gusta que entre la luz, que entre toda la luz posible. Y después, pues nada, he colocado aquí un espejo, que este espejo lleva pues un montón de años, ha estado ya en varias casas y creo que al final le he encontrado el lugar perfecto. Y ya pues también voy a colocar un poquito de decoración que tenía guardada, a ver qué os parece. For me to play some ball. Seasons change, still the same range. Where will it take? También voy a colocar los stores que ya tenía de Joy Deco, que la verdad es que quedan preciosos en este espacio. Os voy a volver a dejar el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo, porque la verdad es que son ideales. Me gusta muchísimo cómo tamizan la luz y ayuda a dar privacidad sin perder esa sensación cálida y acogedora. Y seguidamente pues colocaré las cortinas, que para mí son una de las cosas que más transforman una habitación, porque en cuanto las pones todo empieza a verse más terminado, más elegante y muchísimo más acogedor. Y bueno, pues ahora lo que os quiero enseñar son, voy a poner las cortinas que he elegido y son de la marca Curtarra y la verdad es que son unas cortinas, bueno, ahora lo vais a ver cuando las ponga. Yo ya solo con ver la calidad y la confección ya estoy súper contenta. Mirad, vienen ya con el plisado. Mirad qué maravilla de tela. Vienen forradas, incluso con las instrucciones, que las puedes lavar en un programa delicado en la lavadora, no se le puede poner lejía, claro, hay que secarlas colgándolas. Si las planchas hay que darles muy poquita plancha, yo voy a ver ahora cómo están y si lo necesitan las plancharé con la de vapor, pero yo creo que no va a hacer mucha falta y nada, mantenerlas fuera del fuego. Pero mirad, vienen forradas, o sea, es un lino súper bonito. Mirad, este color, os lo dejaré todo en la descripción porque el color creo que es el Ivory Cream, no estoy segura, pero os lo dejaré todo. Mirad, o sea, la confección fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y vienen con el pliegue ya hecho y otra de las cosas que me gusta muchísimo es que viene ya con los 3 plieguecitos. Puedes elegir en la web, puedes elegir como tú lo quieras, ¿vale? Yo he elegido este que es el triple pinch, que es el triple, y viene con los ganchitos, con la cinta, simplemente para colgarlo. Y ya os digo, podéis elegir el modelo que queráis, el largo, el ancho. Si la ventana tiene tanto, pues y queréis 2 paneles, os lo dividen ellos entre 2. O sea, muy bien, la verdad que muy muy contenta. El envío súper rápido y vamos, supera mis expectativas. O sea, me encantan. Así que voy ahora a colgarlas y os las enseño más detenidamente. Y mientras coloco las cortinas os diré que para mí son clave en cualquier habitación. Los textiles tienen el poder de transformar completamente un espacio, aportando calidez, elegancia y haciendo que todo se vea mucho más acogedor y terminado. Especialmente en habitaciones con colores oscuros como este azul, que ayudan a equilibrar y a suavizar muchísimo el ambiente.
Pretend or tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Viene, la otra viene exactamente igual. Ah, otra cosa que no os había comentado es que, pues eso, eliges tú también el ancho, no solo el ancho, sino también el largo que tú quieras de la cortina. Mirad, es que estoy en love. Estoy en love. Como ya sabéis, estos cortineros son los que estaban aquí en la casa, que son unos cortineros, bueno, magníficos. Y nada, pues los he limpiado, los he subido, en fin, pues eso, y quedan estupendos. Pretend or tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expand or show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Ooh, what to do? Ah, también deciros que los ganchitos estos que trae, tú los puedes regular. Si los quieres más altos, más bajitos, o sea, depende, porque a veces a lo mejor tú has medido la altura que las quieres, pero el suelo, por lo que sea, o te ha sido nada, un milímetro, pues con esto lo puedes ajustar. Como veis, es que no necesitan plancha, vienen, vamos. Ahora voy a poner ya el resto y os enseño el resultado. Mirad cómo todo ya va cogiendo forma. Para mí, las cortinas son de esas cosas que marcan la diferencia entre una habitación simplemente decorada y una habitación que realmente se siente hogar. Así que mirad el acabado de las cortinas, mirad los plieguecitos que bien confeccionados están e incluso llegan justo como la medida que yo las pedí. La oficina de mis sueños. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Poco a poco esta oficina empieza a convertirse en ese espacio elegante y acogedor y con personalidad que llevaba tanto tiempo imaginando. Aún quedan cosas por hacer como el suelo, pero sinceramente creo que ya ha cambiado muchísimo, simplemente con pintura, molduras y pequeños detalles. Y creo que este vídeo también demuestra que no hace falta hacerlo todo perfecto ni de golpe para transformar una casa. Muchas veces los cambios más bonitos se hacen poco a poco, disfrutando del proceso y atreviéndonos a crear espacios que realmente hablen de nosotros. Espero de corazón que este vídeo os inspire a empezar ese proyecto que lleváis tiempo imaginando en vuestra casa, aunque sea poquito a poco. Muchas gracias por acompañarme una semana más, por vuestro cariño y por estar siempre ahí. Así que os mando un beso enorme, ya sabéis que os quiero un montón. Y que como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!